Buenas noches y bienvenidos a otra edición de su podcast en el que hablamos sobre teología. Esta semana el tema que nos toca abordar es un podcast, bueno, será un tema bastante interesante porque vamos a estar hablando sobre la teología de la liberación. ¿Qué es la teología de la liberación? Bueno, la teología de la liberación es la máxima expresión de la teología latinoamericana. Es una teología que surge a raíz del Concilio Vaticano II y que pues está basado en el método, bueno, en un método ya conocido que es el ver, pensar, actuar. ¿Por qué este método de ver, pensar, actuar? Bueno, pues porque es una manera en la que se pueden eh, identificar aquellos factores o aquellas situaciones que deban de ser modificadas. En el caso de la teología latinoamericana, me parece que algunas de las lecturas que hemos discutido aquí en este podcast antes y que se dejaron para la realización de este trabajo, pues nos habla especialmente sobre la pobreza, ¿no? Con el Concilio Vaticano II y esta opción preferencial por los pobres, obviamente una zona que ha sido golpeada mucho por la pobreza pues será es Latinoamérica, así como África, como fue en un tiempo el sureste asiático, aunque de algunas décadas para acá el sureste asiático pues, se ha convertido en un foco pues, capitalista, ¿no? Mientras que las otras zonas mundiales siguen sufriendo de bastante pobreza. Algo muy interesante de esta teología latinoamericana es que, con lo mismo, retomando la opción preferencial por los pobres, se ha enfocado en identificar a través de la lectura de los signos de los tiempos el cómo la teología se está haciendo o cómo debe de abarcar también a los pobres, ¿no? En una de las lecturas, me parece que era la lectura de Pensar la teología de Guillermo Gómez Santibáñez, ahí mencionaba que la teología latinoamericana se basa también en un método de identificar el grito. Ponía el ejemplo de que cuando una persona escucha un grito, con eso ya sabes dos cosas. Una, que hay una persona ahí, porque solo una persona puede gritar. Y dos, es una persona que necesita algo. ¿Qué necesita? No sabemos, pero necesita algo. Cuando ese grito se, se clarifica y entonces dice socorro, ayuda, peligro, lo que sea, entonces tenemos una respuesta a la necesidad que necesita esa persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, si escuchamos gritar al pueblo latinoamericano por la pobreza, sabemos que hay gente, sabemos que son personas, y ¿qué es lo que necesitan? Pues finalmente lo que necesitan es a Dios. Me parece que esta teología latinoamericana ha sido muy controvertida en los últimos años, no solamente porque es un método ¿cómo decirlo?, no academicista, no en el sentido peyorativo de que esté mal, sino que está más enfocado a la praxis, a la labor con las comunidades, con la sociedad, y por esto, pues es una labor, es una teología, no es estas teologías de las grandes enciclopedias o los grandes tratados como los escolásticos, tampoco es una serie, las sumas o una serie de definiciones teológicas dogmáticas o algo por el estilo, sino que va enfocada a cómo trabajar y cómo lidiar, cómo ayudar en la práctica, no con la gente. ¿Por qué ha sido controvertida? Bueno, pues porque muchos de sus proponentes han sido, bueno, han tenido proposiciones erróneas, ¿no? Recuerdo mucho esta fotografía de el teólogo, me parece que se apellida Cardenal, Humberto, no, Cardenal se apellida el teólogo. Esta fotografía en la que está San Juan Pablo II en una de sus visitas y está este teólogo de la liberación arrodillado y pues la fase o la forma en la que se ve que San Juan Pablo lo está corrigiendo, pues sí es con un poco de rigor. Esto pues no se quedó simplemente en algunas fotos, sino que incluso en 1984 Joseph Cardenal Ratzinger, entonces prefecto para la Congregación para la Doctrina de la Fe, lanzó con la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe la instrucción sobre algunos aspectos de la teología de la liberación.
En este lo que aborda y que me parece bastante rescatable porque es uno de los puntos en los que a veces se pierde, que la liberación no tiene que ser simplemente política, ¿no? Me parece que eso es también uno de los errores que tenían los judíos en los tiempos de Jesús, que esperaban que su liberación fuera una liberación política, y entonces cuando vieron que Jesús, el Mesías, no venía prometiendo una liberación política, sino una liberación del pecado, de la muerte, que es algo mucho más profundo, entonces hubo quien se enojó con él y hubo incluso pues el caso de Judas, ¿no? Que traicionando a Jesús por muchos motivos, pero entre ellos que Judas esperaba a un, a un Mesías, a un liberador político, que los liberara de la opresión del Imperio Romano. En este sentido, lo que recalca mucho esta instrucción y que me parece que debería ser complementaria a las lecturas que se hicieron durante este módulo, porque pues, si no se puede caer en el peligro de, me parece que algunas de las lecturas estaban sesgadas, ¿no? Por ejemplo, una que decía que San Pablo era machista, otra que el- la monarquía hispana, su teología era meramente para encubrirle el mal que están haciendo. Me parece que es una visión sesgada, simplista, y que no ve más allá de pues un panorama ideológico, ¿no? Entonces, esta instrucción profundiza en que la liberación que trae el Evangelio es principalmente la liberación del pecado, de la esclavitud definitiva y de la muerte. Una vez que hemos sido liberados por la cruz, que estamos próximos a vivir ahora en la Semana Santa, el Señor nos libera de la muerte, del pecado, y así nos da la verdadera libertad. Claro que hay que trabajar por eh, pues, una multitud de esclavitudes que puede también haber en el orden cultural, en lo económico, en lo social, en lo político, pero recordando que todas estas derivan del pecado, ¿no? Y que la liberación tiene que ser primeramente espiritual y posteriormente, por medio de la doctrina social de la Iglesia y de la labor eclesial, se debe de ir trabajando hacia un mundo más justo, más equitativo, pero sin perder de vista que lo más importante es la construcción del reino. La construcción del reino se construye primeramente en el orden espiritual y después en lo temporal. No porque no sea importante lo temporal, pero porque Jesús ya nos ha liberado, ya no existen esclavos, ni hombres libres, ni judíos, ni gentiles. Somos todos unos en Cristo Jesús y esto debería ser lo que nos impulsa. Bueno, sigan atentos para más ediciones de este podcast en el que hablamos de teología y esto es todo por hoy. Muchas gracias.